Una vela para San la Muerte. Novela negra policial Umbanda. Autor, Javier Garín. Escritor, historiador, novelista, penalista. El presente forma parte de la serie Conurbano Negro, Crónicas de Crímenes Reales. Continuamos con el capítulo 2. Titulado: El irrefrenable ascenso del Dr. Julio Calabrese. 1. Párrafo extractado de la declaración testimonial de un vecino. Monte Grande, partido de Esteban Echeverría, a los 22 días del mes de febrero de 2013, comparece ante el asiento de esta seccional una persona que dice ser y llamarse, puntos suspensivos, quien impuesto de las penalidades con que la ley castiga el falso testimonio, puntos suspensivos, declara, puntos suspensivos. Que el dicente trabaja como albañil en una obra en construcción en la localidad de Burzaco, que en el día de la fecha, siendo aproximadamente las 16:10, el dicente descendió del micro de la línea 338 en la intersección de la calle Pasteur y Ruta 4 de este medio para dirigirse a su domicilio, como hace todos los días al regresar de su trabajo. Que al cruzar la ruta, siguió su camino habitual por la calle Pasteur en dirección oeste. Que en esas circunstancias observó un hombre caído boca abajo en el medio de la calzada, pensando en un primer momento que se trataría de un borracho. Que el cuerpo se encontraba cerca de la mitad de cuadra. Que en este momento se le exhibe un croquis de la ubicación del cuerpo, indicando que el mismo es correcto. Que a medida que se aproximaba, notó sangre debajo del cuerpo y en la cabeza. Que se acercó para observar mejor y pudo ver claramente una herida en una pierna, cree que la derecha, a la altura del muslo, se puso nervioso y por eso no miró con detenimiento. Que no quiso mirar la cabeza ya que la sangre le da impresión, aunque notó que la mayor cantidad de sangre provenía de allí. Que si bien la calle es de tierra o tosca, la sangre se había acumulado en un pozo al costado de la cabeza. Que cree que el herido no presentaba signos vitales, que él no le tomó el pulso ya que se asustó, pero vio que no respiraba. Que intentó llamar a emergencias pero no tenía cobertura en su celular, motivo por el cual corrió a la otra cuadra donde hay un kiosco y pidió al kiosquero que llamara al 911. Que preguntado si había alguien en la calle, responde que no, que si bien era de día y hacía calor, en la cuadra donde fue hallado el cuerpo no hay casi viviendas, se trata de una cuadra ocupada por varios galpones que habitualmente están cerrados. Que en la cuadra del kiosco sí había vecinos en la calle, desconociendo si vieron algo, se acercó mucha gente después del aviso del dicente, pero nadie dijo haber visto nada. Que interrogado sobre si observó personas o vehículos retirándose del lugar en los momentos previos, refiere que al cruzar la ruta 4 observó 2 vehículos que salían de Pasteur y doblaron por la ruta, cree que en sentido norte. Que no prestó atención a los mismos y no puede describirlos, tampoco recuerda los modelos ni colores. Fue después de encontrar el cuerpo que pensó que esos vehículos podían estar relacionados, ya que el cuerpo estaba en mitad de la calle y por lo tanto, si venían circulando por Pasteur debieron haberse topado con el mismo. Que interrogado nuevamente sobre los vehículos, aclara que no conoce de autos, que cree que uno de ellos era de color azul y el otro blanco o celeste clarito con vidrios polarizados y no vio a sus ocupantes. Que interrogado sobre si observó algún objeto, arma, billetera o celular en proximidad al cuerpo antes de que llegara la autoridad policial, responde que solo había un sobre con membrete en el barro, que no había nada más y que nadie tocó nada, los vecinos que se acercaron mantuvieron prudente distancia. Que tanto el dicente como el kiosquero les pedían a los vecinos como no se acercaran más de 3 metros. Que después llegó la policía y acordonó el lugar, que en este momento se le exhiben fotos de un sobre con un membrete que reza, Estudio Jurídico Calabrese y manifiesta que es el mismo que observó en el lugar. 2. El doctor Julio Calabrese era un abogado inteligente, talentoso para los negocios. Amable sin zalamerías, locuaz pero no charlatán. Inspiraba confianza. Aplicado en sus ocupaciones. De buena presencia, pero de baja estatura y cuerpo delgado.
cara agradable. Bien vestido. Le gustaba estar rodeado de gente, no podía estar solo. Nunca levantaba la voz, era gentil hasta cuando estaba irritado. Resultaba muy difícil asociarlo con un crimen violento, ni como víctima ni como victimario. Su familia de origen no fue un modelo. Tuvo poco trato con su padre italiano, Ernesto, fallecido joven. No tenía trato alguno con su madre andaluza, Lucía, que lo abandonó de niño. Lo educó en San Fernando don Enrico, el abuelo paterno, carpintero, viudo, más severo que cariñoso. El nono don Enrico había sobrevivido a la Segunda Guerra. Muy trabajador y ahorrativo, recordaba a cada instante las miserias de la península. Cuando el pequeño Julio no quería terminar el plato, le daba un coscorrón con mano pesada mientras decía: «Usted lo argentino, non sai cose con acento la fame, non hai mansiato tu pizze o me no uai». Y enseguida venía la evocación heroica de sus años de partisano comunista comiendo ratas en los escondrijos. La filiación ideológica de su abuelo le daba a Julio un barniz políticamente correcto que con los años explotaría para disimular, con frases altisonantes, su excesivo gusto por el dinero. Pero mientras el avaro don Enrico veía en el dinero la comida que representaba y las privaciones que podía evitar, Julio había aprendido a amar los billetes por el poder y el placer que proporcionaban. Julio tenía un medio hermano mayor, hijo de su madre con otra pareja. Se llamaba Francisco Vukovic, y ya de muy joven su cabello era blanco. Fueron amigos de niños, pero en la juventud dejaron de tratarse por un tiempo. La historia era así: la madre de ambos se casó en España con un sargento croata al que el franquismo había dado refugio para ayudarlo a escapar del mariscal Tito. El croata se promocionaba a sí mismo como un abnegado militante anticomunista, aunque solo era un ratero con uniforme y bonsinglería nazi. Vukovic padre propinaba periódicas palizas a su mujer para disciplinarla. Al fin Lucía se escapó embarazada de Francisco, Paquito, y se fue a vivir a Buenos Aires, donde tenía parientes. Fingió ser viuda y volvió a casarse con Ernesto, el padre de Julio. Fue bígama por unos años, hasta que la muerte de Ernesto vino a poner remedio al sacrilegio. Un día se fue y no volvió más. Le dejó sus 2 hijos a don Enrico sin preaviso. Julio no volvió a verla hasta que una enfermera de un hospital de Morón lo llamó para decirle que una paciente pidió que llamaran a su hijo, el famoso abogado. Sin que nadie supiera de ella, su madre hasta había comprado, vaya a saber cómo, una casa en Morón, que le terminó dejando a Paquito antes de morir. Don Enrico no tuvo problemas en criar a su nieto, pero detestaba al nieto postizo que le adosó Lucía. Ya para entonces, Paquito era un muchachito maleducado y revoltoso. Nunca consiguió hacerlo estudiar ni trabajar, y con el tiempo lo terminó echando de su casa. La amistad infantil de Francisco con Julio se afianzó a raíz de un incidente. Julio sufría el acoso de 2 matoncitos un poco mayores que estudiaban en el mismo colegio de San Fernando. Francisco se enteró y emboscó a cada uno de los matoncitos por separado y les dio tantos cachetazos que terminaron pidiéndole por favor. Les advirtió: «Como vuelvan a tocar a Julio, los mato, pendejos putos, maricones». Ya adultos, los medio hermanos contrastaban. Francisco Vukovic era arrogante, canchero, de desafiante inmoralidad, mientras que Julio Calabrís era todo lo contrario. Francisco se parecía a su madre, Julio a su padre. Sus vidas fueron también muy disímiles. Francisco era libertino, se vanagloriaba de sus orgías y llegó a convivir con 2 o 3 de sus amantes en una misma casa. Julio era un hombre de hogar y no le interesaban las francachelas. Francisco despreciaba el trabajo, cometió varios delitos y estuvo preso algunos años. Julio trabajaba y estudiaba, ya en la adolescencia había decidido que quería ser abogado. Mientras el mayor estuvo preso, a veces el menor lo iba a visitar. Después Francisco salió y se enteró de que su padre aún vivía en España. Intentó rehacer su vida allá. Pero no dejó de ser un marginal. Conocer a su padre y adoptar su apellido no mejoró su carácter. Al contrario, estimuló sus peores defectos, revistiéndolos de una pátina de nazismo épico. Vaya a saber uno por qué, Julio lo admiraba. Quizás porque Julio era modoso y estructurado mientras que Francisco era un atrevido sin ningún respeto por nada ni por nadie. Tal vez eso lo atraía. A los 24, Julio se puso de novio con Alicia Salomón, una chica bonita y culta. Ella venía de una familia sefaradí ajena a la religión y sin contactos con la colectividad.
Se esforzaban por integrarse hasta en los nombres. Ella, su hermana mayor, Silvina, y su hermano pequeño, Guillermo, se terminaron casando con parejas Goyim. Alicia había estudiado bellas artes y tenía veleidades de pintora. Durante un tiempo ejerció la docencia, pero luego se dedicó a su familia. Con Julio se casaron jóvenes y tuvieron 2 hijos. Sebastián, el varón, llegó a identificarse mucho con su padre. Contrariamente a lo que suele suceder, Ana, la niña, prefería a mamá. Cuando, años más tarde, Julio también cayó preso, solo su hijo lo visitaba, su hija no quiso ir a verlo a la cárcel ni una sola vez. Cuando Julio se relacionó con los Salomón a través de su novia, a todos les agradó, menos a Guillermo Salomón, el menor. Silvina, la hermana mayor de Alicia, lo adoraba, creía que era un cuñado ideal. Pero Guillermo Salomón siempre debió disimular la antipatía que Julio le despertaba. Al ser el único varón consentido por muchas mujeres, vio a su cuñado como un intruso y le tuvo celos desde el primer momento. A Julio tampoco le simpatizaba el cuñadito, lo consideraba un mocoso malcriado y un haragán. No sabemos muy bien por qué Julio estuvo tan empeñado siempre en rodearse de familiares. En su casa, en la quinta de fin de semana, en vacaciones y en el trabajo, Julio metía todos los parientes que podía, para tenerlos cerca. Tal vez su infancia había sido un poco solitaria, con esa madre que lo había abandonado, y un padre muerto tan joven. Cuando quiso estudiar, recibió mucho apoyo de sus tíos, que conocían la avaricia del nono y hasta lo ayudaron económicamente para que siguiese una carrera. Cuando empezó su noviazgo con Alicia, Julio cursaba abogacía en la Universidad de Buenos Aires. Era un muchacho más bien callado, muy diferente al abogado exitoso e hiperactivo que luego describieron los testigos. Trabajaba desde los 14 años, ya que el nono nunca le hubiera permitido estudiar solamente. Los novios se conocieron a través de amistades. Alicia pintaba bien, aunque con poca creatividad. Con sus amigos egresados de Bellas Artes, se la pasaba concurriendo a exposiciones, marchas de protesta y espectáculos andar. Julio, en esa época, parecía simpatizar con el mundo bohemio y alardeaba del abuelo italiano luchando contra Mussolini. Eso fue en los años 80. Debía esforzarse mucho para estudiar ya que trabajaba demasiadas horas como empleado administrativo en una de las más conocidas compañías de seguros. Logró ingresar por recomendación de un pariente. Fue pinche durante un tiempo y luego comenzó a progresar gracias a su iniciativa y don de gentes. Se veía que era ambicioso y capaz, que le iría bien. Sus estudios legales hicieron que al poco tiempo lo trasladaran al área jurídica de la compañía. Había muchísimos litigios. Julio se mostró muy despierto y revisaba los expedientes con ojo clínico. Pronto los abogados de la empresa lo consideraron imprescindible. Y ni siquiera se había recibido aún. Obtuvo su título cerca de cumplir los 30 años, a la vez que se convertía en papá. Eso significó que lo incorporaran al plantel de abogados. No pasó mucho tiempo para que se volviese un hábil y experto negociador. Solucionaba muchos juicios en la etapa conciliatoria. A veces tenía servida la resolución de un reclamo indemnizatorio en los términos más convenientes, pero llegaba la orden de patearlo todo para adelante y Julio cancelaba el acuerdo con excusas siempre creíbles. Hacía lo que le decían y lo hacía bien. Al litigar aprendió todo sobre pericias y accidentología vial. Conoció los ardides de la rama del derecho vinculada con la responsabilidad civil y las estratagemas de los abogados carroñeros para sacarles plata a las aseguradoras. Observó a varios colegas que eran verdaderos linces para armar reclamos y conseguir indemnizaciones fraguadas. Falsos accidentes, fracturas hechas a martillazos sobre miembros anestesiados para aumentar los montos indemnizatorios, enfermedades debidas a otras causas sobre las que se montaban historias clínicas novelescas para que cayeran bajo la cobertura de alguna póliza, automóviles incendiados para disimular un motor fundido y poder cambiar de modelo, robos simulados. Julio desenmascaró varias maniobras de defraudación y sus superiores lo felicitaron por su habilidad. Aprendió, en suma, los trucos habituales para defraudar a las aseguradoras. Avanzada la década del 90, Julio era una consumada ave de rapiña legal. Pensaba que iba llegando el tiempo de independizarse. Quería ser millonario, como esos abogados de estudios jurídicos especializados en accidentes de tránsito con los que lidiaba diariamente. Sentía que era mejor abogado que ellos, pero ellos cobraban cuantiosos honorarios y él seguía siendo un empleado.
No es difícil hacer mucho dinero para una persona medianamente inteligente y preparada cuyo objetivo excluyente de vida son los billetes. Y Julio era de ese tipo. Estaba informado de todos los vericuetos de la actividad aseguradora y no le costó mucho esfuerzo darse cuenta de que su empleadora estaba caput. Sus dueños la estaban vaciando en una estafa colosal. Comprendió que para un hombre como su abuelo el taller de carpintería era su vida, su obra y su creación personal, pero para los ricos un negocio es simplemente un medio de producir dinero, y por eso lo pueden despachar y vaciar sin pestañear cuando resulta necesario dejar en banda a cientos de acreedores. Su decisión de independizarse se aceleró. Logró convencer a sus jefes de que sus servicios serían más eficaces como abogado externo y consiguió, comisión mediante, que le derivaran casos al estudio que se proponía abrir. Alquiló una oficinita en la zona de tribunales e inició su vida profesional independiente. Para explicar este viraje, dijo a Alicia y a su primo Héctor Salinas, un domingo, mientras comían un asado. El negocio del seguro es una estafa colosal protegida por el Estado. Sacar el auto a la calle es tener fe en que no vas a chocar ni matar a ningún peatón, porque si el siniestro es grande es muy probable que la aseguradora te deje en banda y pierdas la casa y todos tus bienes. De cada 100 vehículos asegurados, hay 86 que contrataron su póliza con compañías insolventes, a las que la Superintendencia Nacional de Seguros debería quitar su habilitación para operar y no lo hace porque están todos prendidos en el curro. 1.300 muertos anuales cada millón de automotores. Contando las lesiones, el valor promedio de cada juicio es de $500.000, ahora que rige el 1 a 1. 80 de las 130 aseguradoras están descapitalizadas y quebrarán: Belgrano, Inca, Ruta Seguros, Sudamérica, La Franco-Argentina, Sudatlántica, son solo un anticipo. Cierran 10 por año. Pagan los juicios más chicos y bicicletean los abultados, bajan las primas para conseguir clientes y retrasar la quiebra, para poder vaciarlas mejor. Quiero ser yo el que le saque plata a estos estafadores, no ellos a mí. Y aprendí cómo hacerlo. Alicia se asustó al oírlo hablar. Más tarde recordaría esta charla como el momento en que se dio cuenta de la transformación operada en su esposo, que seguía simulando que era comunista. Su primo Héctor Salinas se emocionó. En pocos años le fue muy bien. Con todo lo que sabía, con su natural habilidad, con su deseo de dinero y su dedicación absoluta a conseguirlo, con su buen manejo de las relaciones personales y su aspecto confiable, pronto dejó la oficina alquilada y trasladó su escritorio y sus legajos a un departamento espacioso, comprado gracias a sus crecientes honorarios y un abultado préstamo hipotecario, donde había la posibilidad de instalar una recepción con secretaria y una segunda oficina para asociados. En pocos años, cuando estuvo más desahogado, vendió la casa heredada del nono en San Fernando, y pudo adquirir nueva vivienda en un barrio privado en Tigre. No le interesaban los barrios privados, pero estaba de moda. Tampoco le interesaban los autos, pero creía que era necesario tener una 4x4 gigantesca, inútilmente gastadora, porque un abogado exitoso tenía que exhibir su estatus, y había comprobado desde chico que para el medio pelo nacional un auto grande y costoso es el mejor sucedáneo de las partes íntimas masculinas. El estudio iba de mejor en mejor. Calabrese amplió su clientela, incorporó otros abogados, un contador, varios peritos médicos y accidentólogos asociados y productores, como llamaba a los inescrupulosos agentes que le traían casos. Compró con hipoteca un segundo departamento en el mismo edificio para tener más y más despachos y comenzó a publicar avisos en los diarios y las radios ofreciendo sus servicios como estudio especializado en accidentes de tránsito. En paralelo, sus equipos de productores salían a recorrer hospitales y comisarías, reclutando enfermeros, médicos y policías para que, coima mediante, recomendaran a los accidentados el nombre de Calabrese. Se hizo famoso y las compañías de seguros empezaron a temerle. La sala de espera era un caos de gente con muletas, yesos y sillas de ruedas, mientras la actividad febril de las secretarias y de los abogados asociados daban cuenta de una empresa jurídica en creciente expansión. Asociado asimismo a las mesas de dinero y la usura, donde hacía trabajar la plata de las indemnizaciones, pasó la crisis del 2001 casi sin darse cuenta y siguió creciendo y creciendo durante el kirchnerismo. Fue en su momento de apogeo, cuando parecía que nada podía detener su sostenido camino a la riqueza, que tuvieron lugar los hechos por los que todo terminó derrumbándose estrepitosamente. Continuará. La novela completa está disponible en Mercado Libre, Librerías Duncan,
la cadena Jenny, el Ateneo y en Amazon como ebook bajo el título La maldición de San la Muerte.